Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2309. Casillero número 1, Cruz Azul contra Guadalajara. De los últimos 20 juegos, 11 victorias del Cruz Azul, 3 empates y 6 victorias del Guadalajara. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Cruz Azul. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, América contra Monterrey. De los últimos 25 juegos, 6 victorias del América, 4 empates y 15 victorias del Monterrey. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Monterrey. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, Real Sociedad contra Villarreal. De los últimos 16 juegos, 6 victorias de la Real Sociedad, 3 empates y 7 victorias del Villarreal. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y una victoria de la Real Sociedad y una victoria del Villarreal. En la tabla de posiciones, Villarreal es tercero y Real Sociedad es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Sevilla contra Betis. De los últimos 18 juegos, 8 victorias del Sevilla, 6 empates y 4 victorias del Betis. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Betis, una victoria del Sevilla y un empate. En la tabla de posiciones, Betis es quinto y Sevilla es onceavo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Crystal Palace contra Manchester United. De los últimos 17 juegos, 6 victorias del Crystal Palace, 4 empates y 7 victorias del Manchester United. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Crystal Palace y un empate. En la tabla de posiciones, Crystal Palace es quinto y Manchester es décimo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 6, Chelsea contra Arsenal. De los últimos 21 juegos, 5 victorias de Chelsea, 5 empates y 11 victorias del Arsenal. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Arsenal y un empate. En la tabla de posiciones, Arsenal es primero y Chelsea es segundo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Bayer Leverkusen contra Borussia Dortmund. De los últimos 15 juegos, 4 victorias de Leverkusen, 2 empates y 9 victorias del Borussia. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Borussia, una victoria del Bayern y un empate. En la tabla de posiciones, Bayern es tercero y Borussia es cuarto. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía. Casillero número 8, Parma contra Udinese. De los últimos 8 juegos, 3 victorias del Parma, 2 empates y 3 victorias de Udinese. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Udinese y un empate. En la tabla de posiciones, Udinese es décimo y Parma es décimo quinto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Roma contra Napoli. De los últimos 15 juegos, 3 victorias de la Roma, 5 empates y 7 victorias del Napoli. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Napoli. En la tabla de posiciones, Roma es primero y Napoli es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Eagles contra Utrecht. De los últimos 11 juegos, 2 victorias de Eagles, 5 empates y 4 victorias del Utrecht. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del Eagles. En la tabla de posiciones, Utrecht es quinto y Eagles es décimo segundo. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 11, Palmeiras contra Flamengo, la final de la Libertadores. De los últimos 21 juegos, 3 victorias de Palmeiras, 8 empates y 10 victorias de Flamengo. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Flamengo y un empate.
En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 12, la final del torneo uruguayo, Nacional contra Peñarol. De los últimos 36 juegos, 13 victorias de Nacional, 12 empates y 11 victorias de Peñarol. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria de Peñarol. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 13, Anderlecht contra Unión. De los últimos 18 juegos, 2 victorias del Anderlecht, 3 empates y 13 victorias del Unión. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Unión. En la tabla de posiciones, Unión es primero y Anderlecht es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Akman contra Dinamo de Moscú. De los últimos 20 juegos, 5 victorias del Akman, 7 empates y 8 victorias del Dinamo. En sus últimos 13 enfrentamientos, todos han sido empates. En la tabla de posiciones, Dinamo es noveno y Akman es 12º. En este casillero vamos a optar por un empate. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 local, casillero 3 visita, casillero 4 visita, casillero 5 local, casillero 6 visita, casillero 7 visita local, casillero 8 visita, casillero 9 visita, casillero 10 empate, casillero 11 triple, casillero 12 triple, casillero 13 visita y casillero 14 empate. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2309.